¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Es importante hacer un repaso, ¿no? Para sentarnos, ubicarnos, ¿no? ¿Dónde estamos en la historia que estamos viendo, la historia bíblica? Hablamos sobre cómo luce un hombre que es lleno de gracia. Hablamos sobre ello. Hablamos sobre el arresto de Esteban. Esteban estaba entre los 7 hombres que fueron elegidos para cuidar y alimentar a las viudas. ¿Os acordáis, no? Que ellos tuvieron el problema de que algunas viudas no estaban siendo atendidas en la distribución de alimentos. Entonces dijeron, vamos a levantar hombres. ¿Cómo eran estos hombres? ¿Os acordáis? Llenos del temor del Señor, ¿no? Con buen testimonio, ¿sí? Ellos eran llenos de fe. Ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría, ¿no? Entonces, Esteban fue elegido entre estos para estar sirviendo y dando la comida a las viudas. Ahora, ¿qué es lo que pasó con él? La gracia de Dios estaba sobre él, entonces él no solo estaba haciendo este servicio, sino que estaba siendo usado por Dios con prodigios, con maravillas, con señales, estaba sanando a mucha gente, ¿no? Dios estaba usando su vida con un poder sobrenatural. Y a los líderes no les ha gustado nada ver esto, ¿no? Que la gente se estaba juntando y le estaba mirando a él. Entonces lo arrestaron y, ¿cómo es la palabra? Que persuadieron hombres para hablar un falso testimonio sobre él y acusarle de, ¿cuál era? Bueno, más adelante miraremos la acusación, pero la cuestión es que fue falsamente acusado. Y el texto que vamos a ver hoy, que empieza en Hechos capítulo 7, es cuando Esteban empieza a hablar en su defensa. Ahora, yo digo así, en su defensa, pero claro, si miras el título de tu Biblia, puede ser que tenga un título parecido al mío, porque pone defensa y muerte de Esteban. Y uno lee el título y da la sensación que Esteban se va a defender a sí mismo, ¿no? Va a decir, oye, no, yo no estoy haciendo esto, no, estáis mintiendo, ¿no? Pero no es esto lo que sucede, y vamos a ver en el texto cuál es esta defensa que Esteban hace. Y bueno, como venimos en la misma línea que venimos hablando, que Cristo nos dijo que seríamos testigos de Él, que sus discípulos recibirían poder de lo alto para ser testigos, Esteban está siendo levantado por Dios aquí, no solo para ser testigo en las multitudes, sino que también testigo delante de los sacerdotes y de los líderes de aquel pueblo. Entonces, más que decir que es la defensa de Esteban, yo decía el testimonio de Esteban. Y este es el título de la predicación. Seguramente será de esta y de otras 2 o 3, porque el capítulo 7 tiene 60 versículos. Son muchísimos. No los podemos mirar todos hoy. Y también no me parece bien saltar versículos y decir, no, ya que son muchos, hablamos de unos pocos y saltamos del otro. No, es la palabra de Dios, tiene su riqueza y no vamos a saltar los versículos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En 2 o 3 domingos vamos a estar meditando en ello. Para que podáis ubicaros dentro del capítulo 7, está dividido en 3 grandes partes. La primera parte está en capítulo 7, versículos del 1 al 19, habla sobre la historia de Abraham y los patriarcas, ¿sí? Luego, del 20 al 43, está hablando de Moisés, que fue levantado por Dios, y la liberación del pueblo de Egipto. Y la tercera parte, del versículos 44 al 50, que habla sobre el tabernáculo en el desierto y luego el templo en Jerusalén. Estas son las 3 grandes partes del capítulo 7. Luego, al final, está la parte también que Esteban acusa a aquellos que les estaban escuchando de haber arrestado a Cristo y matado al justo. Él lo llama al justo. Y luego del 54 al 60 vemos
cuando él tiene una visión y también es apedreado y le matan, ¿vale? Entonces, esto es el plano general del capítulo 7 para que podamos ubicarnos. Y veremos entonces que Esteban no estuvo hablando, oye, está mintiendo, no, yo no estoy haciendo esto. Él no se levantó como que ofendido, porque una de las cosas que juega la maldad, y cada vez vemos esto de manera más descarada, ¿no? Cuando la persona no tiene argumentos que son verdad, no está fundamentada en la verdad, lo que va a hacer es atacarte a ti. Entonces va a decir que tú eres algo, que tú eres prehistórico, que tú eres retrógrada, que tú estás, tienes que actualizarte porque estamos en los tiempos modernos. Siempre va a buscar atacarte a ti para hacerte sentirte mal contigo mismo y desviar el asunto, ¿no?, del tema porque no tiene argumentos. Aquí, como ellos no estaban con la verdad, simplemente estaban llenos de celos, inventaron la acusación en contra de Esteban para atacarle. Entonces Esteban no cogió la pelota, ¿no? ¿Sabe aquello que una persona te provoca para que te quedes airado? Y si tú te quedas irado, cogiste la pelota, ¿no? Y no os aconsejo que lo hagáis, ¿no? El Señor nos enseña a ser tardío en hablar, ¿no? Pronto en escuchar, pero no dejar llevarnos por la ira. Ahora, Esteban no luchó como que para sentirse... no se sintió ofendido y luchó para defender su honor delante de la gente, sino que él fue un testigo para proclamar el carácter de Dios y para proclamar la obra de Dios en el pueblo de Israel desde Abraham. Y ahora vamos a ver, ¿no? Él habló desde Abraham hasta llegar a Cristo, que él llamó el justo. Vamos a leer juntos entonces, a ver tu Biblia en Hechos capítulo 7, si aún no lo abriste, o si no, enciende tu Biblia, ¿no?, los que la acompañan en el móvil. Pero bueno, antes de leer la palabra, vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre, te damos gracias, te alabamos, te honramos en esta mañana, Señor, como el Dios que es todopoderoso, el Dios que es creador de todo, el único y verdadero Dios. Y nosotros rendimos nuestro corazón a ti, Señor, antes de exponer nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente a tu palabra, y clamamos, obra en nosotros, Señor, con tu Espíritu. Quebranta la dureza de nuestro corazón. Haznos, Señor, tener el temor del Señor en nuestro corazón. Prepara nuestro corazón para que sea como esta tierra buena que recibe la semilla de tu palabra y da fruto, Señor. En el nombre de Jesucristo clamamos. Enamóranos en esta mañana, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos verte, Señor, de una manera más profunda. Incluso para que podamos recordarnos, Señor, cosas que ya vimos de ti, Señor, que sabemos de ti. Pero nuestro corazón se va olvidando muchas veces, Señor. Y necesitamos ser recordados para volver a admirarte, para volver a honrarte, para volver, Señor, a rendir nuestro corazón delante de ti, Señor, reconociendo tu santidad y tu perfección. Clamamos que lo hagas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer de un tirón, del 1 al 19, y luego vamos a ir comentándolo. El versículo 1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él, Esteban, dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie,
pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y el 6 dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José de Egipto, pero Dios estaba con él. Y el 10 sigue diciendo, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto, sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagasen. Amén. Hasta aquí vamos a ver el texto de hoy, porque luego el 20 ya entra en otro tiempo. Vamos a recordar el versículo 1. Dice, el sumo sacerdote empieza con una pregunta. Y la pregunta que le hace Esteban ¿es esto así? Ahora, ¿por qué le pregunta esto? Vamos a recordar la acusación. Hechos 6:11 dice lo siguiente, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y más adelante dice que él hablaba contra el templo y contra la ley. ¿Ves que hace un paralelo, no? Moisés, el templo, y Dios y la ley. Ahora, el sacerdote, mientras Esteban estaba allí arrestado, siendo acusado, le pregunta, ¿y tú qué dices? ¿Es esto cierto? ¿Es esto lo que está sucediendo? ¿Es esto lo que estás hablando tú? Porque ellos decían que continuamente estaba hablando esto al pueblo, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta de Esteban? Fue una respuesta para defenderse. Ya hemos visto que no. Ahora, lo curioso es que, igual que pasó con Cristo, ellos ya tenían todo combinado entre ellos. Ya habían mirado gente que iba a hablar en testimonios falsos. Entonces, ¿de qué servía que Esteban se levantase en su defensa si ellos ya tenían todo organizado para acusarle y condenarle? ¿Me entendéis? Es una cosa tan sin propósito, es simplemente una apariencia para decir que ellos le dieran la oportunidad de que él pudiese defenderse. Mira cómo son buenos. ¿Ves que es como una cosa solo para que la gente lo vea? Porque por detrás era solo maldad. Estaba todo sucio, todo mal hecho delante de Dios. Hombres que se decían conocedores de Dios, hombres que se decían que eran representantes de la ley de Dios para enseñar cómo vivir delante de Dios. Y estaban con todo esto retorcido, pero mira la apariencia, mira, te doy la oportunidad. ¿Es esto que estás diciendo? Mira qué simpático, ¿no? Mentira.
la oportunidad de decir lo que quiera, pero ya tenían todo hecho. Y lo mismo pasó con Cristo, y Cristo dijo que pasaría, ¿no?, con sus discípulos. Dijo, de la misma manera que me persiguieron a mí, perseguirán a vosotros. Pero dichosos sois cuando mintieron, dijeren falsedades contra vosotros, porque así lo hicieron con los profetas que vinieron antes. ¿Sí? Es tremendo. Cristo ya dijo, esto es lo que va a pasar. Y aquí estamos viendo el cumplimiento de ello. Una vez más, ¿no? Entonces, Esteban estaba de cierta manera, ya que no estaba defendiéndose a sí mismo, diciendo, no, esto no es esto lo que estoy diciendo. Él estuvo de cierta manera, como hemos leído, hablando de la obra de Dios en el pueblo de Israel. Él estaba delante de los líderes de Israel, estaba delante de autoridades sobre el pueblo de Israel, que conocían la historia, que la habían leído desde pequeños y habían sido preparados y estudiados para conocer mejor que cualquiera. Y Esteban empieza a hablar desde Abraham hasta Cristo, dándoles podríamos decir que es como una defensa del Evangelio o una defensa del carácter de Dios. Y ya veremos cómo él va a exponer a Dios con sus atributos y va a dejar claro la maldad del pueblo. Sabemos que él podría haber ido hasta Génesis, ¿verdad? Porque en Génesis está la promesa diciendo, de tu simiente, ¿no? El Señor dijo a la mujer, de tu simiente vendrá aquel que va a traer la salvación. Pero él vino o se fue hasta Abraham. Y yo creo que esto sucede porque Abraham era tenido como el padre del pueblo de Israel. El patriarca, el primero de todos. De allí empezó el linaje, de allí fue la promesa que el Señor hizo con él, el pacto que hizo de formar una nación. Y él empezó desde allí. Y es interesante ver, y es donde estaremos paseando hoy, es ver cómo Dios es tan poderoso para escribir su historia y la historia de la redención en su pueblo, el pueblo de Israel. Y era su plan eterno, ¿no? Ya sabemos los versículos que dicen que antes de la fundación del mundo, el Señor ya había propuesto entregar a Cristo para morir en nuestro lugar y darnos salvación. Ahora, es interesante también ver que cuando Pedro dio su testimonio, Pedro se enfocó mucho en la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Él siempre marcaba mucho. Él murió, pero resucitó. Y el que resucitó es el que está sanando, el que está haciendo. Esteban ya hizo distinto. Esteban fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para hablar sobre la historia y dejar estampado delante de estos líderes que conocían esta historia cómo ellos estaban alejados de lo que Dios estaba haciendo. Una vez más vemos que la historia se repite cuando Esteban es arrestado, porque vemos que el reino de las tinieblas se levanta en contra de aquellos que están sirviendo a Dios, en contra del reino de Dios, en contra de los hijos de Dios. La mentira se levanta en contra de la verdad, la maldad en contra de la piedad. Y esto vamos viendo en toda la historia. Y aquí vemos que se repite una y otra vez más. Ahora, en el texto que hemos leído es asombroso ver, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo guía a Esteban de esta manera tan poderosa para llegar al corazón de los judíos, de los líderes, con la verdad. Cosa que ellos no pudieron rebatir, no pudieron ni discutir. Y vamos a ir meditando en cada uno de los versículos. Y la verdad es que Dios a lo largo de toda la historia se ha estado revelando, porque Él es un Dios que se revela. Él no es un Dios que está escondido y tú tienes que estar y ahora intentando adivinar dónde está Dios, a ver si lo encuentro. No, Él se reveló en la historia. Su revelación fue progresiva, esto es cierto,
pero Él se reveló hasta llegar a la cumbre, ¿no? A lo máximo que es la expresión de su gloria a través de Cristo Jesús. Pero Dios es un Dios que se revela. Y aquí vemos como Esteban va mostrando esta revelación de Dios y se va revelando su carácter, sus atributos, Él va enseñando al pueblo. Vamos a volver a leer el versículo 2 y dice lo siguiente. Esteban, entonces, dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. Aquí hacemos una pausa. Él estaba siendo acusado de hablar en contra de Dios, ¿sí o no? De deshonrar a Dios y su ley y al templo. Entonces, de manera muy sutil, aquí el Espíritu Santo le está usando para decir: oye, esta acusación que están haciendo de que yo menosprecio a Dios, que yo estoy deshonrando a Dios, no es cierta, porque este Dios yo lo veo como Dios de la gloria. Y esta expresión gloria, la palabra en el original tiene un sentido profundo para los judíos, que es como el supremo, el grandioso, el soberano, el inigualable, carga todas estas expresiones dentro de esta expresión, el Dios de gloria. Entonces aquí el Espíritu de Dios está inspirando, ¿no? Inspiró a Esteban para glorificar a Dios, empezando con lo que él iba a contar, ¿no? Este Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Fijaros en la palabra apareció. ¿Veis aquí la expresión de un Dios que se revela? Y yo te pregunto, ¿dónde estaba Abraham? ¿Qué estaba haciendo Abraham? La Biblia no dice nada, pero dice que fue Dios el que apareció. Adán estaba entregado en su vida, en su día a día, viviendo en un pueblo que era pueblo pagano, un pueblo que tenía un montón de dioses, estaba seguramente adorando allí a los dioses, pero Dios vino y se le apareció. Qué tremendo, ¿no? Apareció a nuestro padre Abraham. Ahora fijaros la sabiduría que el Espíritu de Dios dio a Esteban de decir nuestro padre. Porque él no puso una división de decir, no, este que vosotros llamáis a padre. No, él dijo, es nuestro padre. Yo también lo reconozco. Él buscó una conexión con algo que ellos creían. Dijo, es nuestro padre. Me identifico con vosotros, lo reconozco. Pero a este Dios que se reveló a Abraham, Abraham estaba en Mesopotamia. Estaba completamente entregado al pecado, igual que cada uno de nosotros vivimos perdidos en pecado, hasta que el Espíritu Santo de Dios abre nuestros ojos para que podamos verle a Él. Es tremendo, ¿no? Como el Dios se revela y trajo la revelación final, ¿no? Máxima que trajo a través de Cristo, es Dios como nuestro Padre. ¿Qué relación más cercana que puede haber, hermanos? ¿No? La de un padre que cuida a su hijo desde su nacimiento, ¿no? Y esta era la vida de Abraham. Imagínate tú, estás viviendo tu vida antes de conocer a Dios y de repente Dios se te aparece y dice, oye, sal de allí. Sal, ¿no? ¿Qué es lo que él va a decir ahora en el versículo 3? Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, vimos un carácter de Dios, ¿no? Una característica que es un Dios que se revela. Ahora vemos a un Dios que es soberano, un Dios de mandamientos. Él no dijo, mira, Abraham, tengo un plan, a ver si te gusta el plan y si te sumas a él. Él dijo, sal. ¿No? En Deuteronomio 28, cuando el Señor habla de los mandamientos, ¿no? Si obedeceres, Él dice, esto vendrá sobre ti. Entonces, elige la bendición y no la maldición. ¿Cuál es nuestro problema? Es que nuestro corazón elige el pecado. Entonces, Dios trajo la solución a través de Cristo Jesús de impartir en nosotros lo que se llama el nuevo nacimiento
entonces ya es una nueva criatura. Es cuando ya empieza dentro de ti la lucha en contra del pecado y decir, esto es pecado, esto ofende a Dios, yo no lo puedo hacer. Y la gente no entiende y dice, hombre, ¿por qué deja que el pastor te obligue, no? La iglesia te está obligando a dejar de hacer estas cosas. Y tú dices, no, es que nadie me está obligando, es que ya el Espíritu de Dios está obrando en mi corazón y ya no puedo seguir haciendo esto porque esto ofende a Dios, ¿no? Entonces, vemos aquí que, ¿por qué? ¿Por qué Dios dijo a Abraham, sal? Seguramente porque él estaría contaminado con el pueblo en que él creció. Él seguiría viviendo la misma vida de la misma manera. Y el Señor le quería enseñar a través de él, empezando por él, un nuevo pueblo. Una nueva nación de gente que le conocería a él, que le buscaría a él, que le amaría a Dios y le tendría solamente a él como Dios. Entonces él no podría aprender esto estando allí, metido en los suyos. Y a eso la palabra de Dios se llama santidad o santificación, que es ser separado para un fin. Ser santo delante de Dios es ser apartado para un fin, ¿no? Si tú tienes un trabajo que requiere el uso del móvil constante, no vas a dar tu número personal, sino que tienes 2 móviles, o si no 2 tarjetas, sino con un móvil y 2 tarjetas distintas, un número dedicado, exclusivo, apartado, santificado al trabajo y el otro que es tuyo. Es esto lo que significa santidad y es esto lo que Dios está haciendo en la vida de Abraham. Lo apartó de su parentela, lo apartó de su tierra, de su manera de vivir que él estaba acostumbrado para un propósito, y el propósito era formar un pueblo hasta llegar a la redención en Cristo Jesús, ¿no? Y la vida que tenemos con Cristo hoy no es distinta, hermanos. Cuando el Señor nos permite ver su santidad, ver su gloria, lo que primero que Él empieza a hacer en nuestras vidas es hacer con que nos separemos de la vida que llevábamos antes. Ya no podemos volver a vivirla. Y muchas veces dejamos amigos o amigos nos dejan porque dependiendo de lo que quieren hacer, del estilo de vida que quieren llevar, no hay maneras de seguir con la misma amistad tal como se tenía antes, ¿no? Y esta es la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y así el Señor va escribiendo su historia en nosotros. Amén. Vamos al versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Yo lo veo curioso que dice que Dios lo trasladó, ¿no? Y si leemos esto a un niño pequeño, ya me imagino, ¿no? Que imagina a Dios cogiendo, ¿no? Y trasladando así, ¿no? A Abraham a otra. Sabemos que no fue así, Dios no lo cogió y no lo puso así. Pero vemos aquí la revelación del carácter de Dios, de que Él gobierna sobre la vida de Abraham de tal forma que donde Abraham fue yendo, estaba siendo guiado por su espíritu. Porque Dios tenía un plan y estaba usando la vida de Abraham para escribir esta historia. Ahora, ¿por qué Dios requiere esta separación? ¿Por qué Dios requiere esta santidad, ¿no? Porque Dios es un Dios exclusivo, hermanos. No podemos servir a Dios, como Cristo dijo, ¿no? Y al dinero al mismo tiempo. No podemos servir a 2 señores. No podemos decir que seguimos a Cristo, pero vivir como vive la gente del mundo. No debemos querer las bendiciones de Dios, pero querer vivir la vida sin mirar los principios y el diseño de Dios para nuestras vidas. No tiene coherencia una cosa con la otra. Delante de Dios o es uno o es otro. Y aquí vemos en la vida de Abraham que Dios hizo esto en él y lo trasladó. Dios fue aquel que lo llevó en su infinito poder, obrando sobre su vida. Y es curioso, ¿no? Que él dice, en tierra que vosotros habitáis ahora. Él deja claro, siendo usado por el Espíritu Santo de Dios,
esta tierra que estáis pisando y que vosotros tanto os jactáis de esta tierra, ¿no? Porque era como el santo Graal, ¿no? ¿Graal qué se dice? Grial, ¿no? El santo Grial, que es, para ellos era la tierra, la tierra. Sí, pero esta tierra que vosotros tenéis fue Dios que trajo a Abraham. Quiere decir, Él está quitando lo que ellos estaban agarrados con su corazón para jactarse, para orgullarse y decir, oye, esto que estáis usando para enorgullecerse, quien lo hizo fue Dios, ¿eh? No lo habéis conquistado vosotros porque sois guapos. Tremendo, ¿no? Y ahora el versículo 5 dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ahora, qué interesante, ¿no? Fijaros la fe de Abraham, que Dios le dio la promesa de que heredaría una tierra, pero dijo que ni aún para asentar un pie Abraham tuvo herencia en esta tierra. Y para ilustrar mejor esto, vamos a Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10, que es cuando habla de los héroes de la fe, ¿no? Y fijaros lo que dice el Hebreos. Dice, por la palabra o por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hagamos una pausa aquí. La obra que Dios hace en tu vida, Él no te va a dar todas las respuestas. Él no te va a hablar todo su plan, porque yo creo que nosotros no le creeríamos. Diríamos, no, estás de broma. Imagínate tú, no sé, unos 20 años atrás, sin conocer a Dios, viviendo tal como vivías, entregado al pecado. Si Dios te dijese que hoy estarías viviendo tal como estás viviendo y haciendo lo que estás haciendo, dices, esto no, imposible. Esta es la obra de Dios en nuestras vidas, pero así hace Dios. Él no revela todo porque nosotros no tendríamos fe suficiente para ello, pero sí Él nos revela lo que Él nos dará fe para poder creer y caminar en ello. Entonces, ¿qué Él requiere de ti? El justo vivirá por fe, ¿no? Entonces, en aquello que Él te muestra, en aquello que Él te revela, Él espera de ti el paso de fe. Que camines, que creas en lo que Dios está guiando tu vida. Ahora, así Él hace en nosotros. Entonces, seguimos con el versículo 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, a ver, Él vivió en la tierra prometida, vivió en tiendas como si fuese un extranjero y en tierra ajena. Qué curioso. ¿Y por qué? ¿Por qué uno va a hacer esto? Fijaros el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, ¿qué esto nos puede enseñar a nosotros? Que aunque Dios te dé promesas, aunque Dios guíe tu vida para escribir su historia aquí en este mundo, aunque Dios te pueda usar para bendecir a personas, nuestra mirada no debe de estar en este mundo. Nuestra mirada no debe de estar en las cosas de este mundo. ¿Sabe que hubieron dos tribus de Israel que cuando estuvieron para cruzar el río para poseer la tierra prometida, dijeron a Josué, oye, nosotros no queremos pasar, esta tierra ya nos gusta, aquí nos quedamos. Y Josué consintió su pecado diciéndoles, vale, ¿os queréis quedar? Vale, dejad aquí las esposas y los hijos y lo que tengáis, pero vais a venir, vais a luchar con nosotros en la tierra que Dios nos prometió y luego volved y haced lo que queráis. Y en otra ocasión, Josué incluso tuvo que ser firme y decirles, yo no sé lo que vosotros vais a hacer. Si vais a volver a adorar los dioses de Egipto, si vais a volver a hacer lo que queráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Abraham vivió en la tierra prometida, pero sabiendo y viviendo con el entendimiento de que su lugar no es aquí. Y así deberíamos de vivir nosotros, hermanos. Aquí solo estamos de pasaje. El Señor nos llama extranjeros, extraños en una tierra ajena. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro corazón debería de estar siempre mirando a Cristo, mirando el reino de Dios, mirando el día que por fin podamos estar con Él y donde Él estará reinando sobre todo y pondrá todo en su lugar. Esta debería de ser nuestra mirada. Pero lo curioso es que a veces vemos que, bueno, si diéramos la oportunidad a algún creyente de decir, mira, Dios te da la vida eterna ahora, pero puedes elegir vivir en el cielo o en la tierra. Hay algunos que harían como las dos tribus, ¿no? Que dirían, bueno, si puedo vivir eternamente y quedarme aquí, pues aquí me quedo. Habría gente que lo elegiría porque no conoce al Señor. No entiende la diferencia que es. Porque claro, lo que conocemos es aquí, no conocemos el estar allá. El estar allá es conocer por fe. Pero cada vez que vas conociendo a Dios, igual que hemos cantado en esta mañana, tu presencia es el cielo para mí. Cuanto más disfrutamos de esto, cuanto más conocemos de esto, cuanto más vemos esto en nuestro corazón, lo que la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo va haciendo en nosotros aquí, decimos, imaginad vivir esto por toda la eternidad. No, ya quiero irme de aquí. No quiero quedarme aquí. No vale la pena. Aquí todas las penas y los dolores que pasamos aquí, ¿verdad? Entonces vemos que Abraham caminó por fe y vivió como en tierra ajena, esperando la ciudad que tiene los fundamentos donde Dios es arquitecto y constructor. Tremendo esto. Hechos 7:6, vamos a seguir con el texto. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Ahora, yo me preguntaba mientras leía esto, hermanos, ¿cómo sería hablar de Cristo sin tener el ejemplo de la Pascua? ¿Ya pensáis en esto? La Pascua que fue instituida ya en Egipto, ¿no? Cuando ellos estaban esclavos, clamaron a Dios por libertad, el Señor envió las 10 plagas, ¿sí? Y la última fue la muerte de los primogénitos, hasta que el Señor dijo, matad por familia un cordero, pasad la sangre en los postes, ¿no? En el dintel, yo creo que también dice, y el ángel de la muerte pasará por las casas, y en la casa donde vea la sangre, no entrará. Pero claro, todo eso sucedió ¿cómo? Porque el Señor dijo que ellos estarían allí. El Señor escribió la historia para que ellos pasasen el tiempo en Egipto y pasasen la esclavitud para que ellos pudiesen saber cómo es vivir en esclavitud. Para que ellos pudiesen entender cómo es vivir apartados de la gloria de Dios. ¿No? Igual que nuestro hermano compartía en esta mañana, ¿no? Ismael en el estudio bíblico. Es decir, el Señor, a veces queremos huir del sufrimiento, pero el Señor muchas veces permite y hace en nuestras vidas que estemos pasando por situaciones de sufrimiento porque necesitamos entender cosas y ver cosas que no las vemos. Ahora, qué tremendo es ver cómo el Señor fue escribiendo. Y aquí Él usa la palabra diciendo, ¿no? Serán maltratados. Pasarán 400 años. Ahora, estad tranquilos, porque yo juzgaré la nación que haga esto. El versículo 7, Él dijo, yo juzgaré la nación. Entonces, Dios permitió que ellos estuviesen esclavizados por una nación mala, rebelde a Dios, pero tampoco dejó el pecado de estos sin juzgar. Trató con uno y con el otro. Y al final, Él nos muestra una vez más un Dios de exclusividad. Y dice, pero
tus descendientes saldrán y me servirán en este lugar. Mirad cómo Dios otra vez dice, vosotros para mí. Es un Dios celoso, porque no comparte su gloria con nadie. Sabe, cada uno de nosotros tiene una historia en este mundo. Y a veces uno se pone rígido, como que yo voy a escribir mi historia. Vale, pero si tú vas a escribir tu historia y vas a querer hacer lo que te da la gana sin tener en cuenta a Dios, no creas y no pienses que Dios va a honrarte y va a bendecirte, porque Dios no va a ser glorificado en alguien que está escribiendo su historia como le da la gana, sino que Dios va a ser glorificado en la historia que Él está escribiendo. Entonces Él te llama a ti y a mí a rendir nuestro corazón y hacer lo que Cristo dijo, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígueme. Y en estos vemos que Dios va escribiendo su historia y va glorificando su nombre a través de sus vidas. El versículo 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, y Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí cuando habla de patriarcas está hablando de los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Ellos consideran patriarcas, ¿por qué? Porque de estos 12 hijos de Jacob fueron que nacieron las 12 tribus de Israel. Empezó todo por allí, ¿no? Y luego la tribu que más creció, ¿no? Y que fue alcanzando su reinado, ¿no? Fue la tribu de Judá, y luego fue lo que fue dando nombre, y hoy les llamamos judíos, pero antes eran conocidos como hebreos, no como judíos. Y les llaman patriarcas por eso, porque fueron los 12 que empezaron con las tribus, y de cada tribu, una de ellas fue separada, ¿no? La tribu de Leví, para ser los sacerdotes, los levitas, los que estarían sirviendo en el templo, en la casa de Dios. Y aquí vemos una vez más, la circuncisión, hermanos, nada más es que otra vez el Señor hablando, yo quiero un pueblo exclusivo para mí, que me honre de todo su corazón. Que no me tenga a mí, pero bueno, yo también tengo otras cositas por aquí. No. Señor, solo te tengo a ti. Como dicen Salmos, tú eres mi porción y mi herencia. Es esto lo que el Señor espera de nosotros y ministra en nuestros corazones. La circuncisión nada más era un hecho físico, pero que estaba escribiendo esto, estaba enseñando esto, la exclusividad. Mira, está separado para el Señor. Y el versículo 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José de Egipto, pero Dios estaba con él. Qué curioso, ¿no? Tuvieron envidia los patriarcas. Eran seres humanos, no por ser patriarcas, no por ser los que empezaron las tribus, que Dios estaba escribiendo la historia a través de ellos, no por eso eran perfectos. Tuvieron envidia. Ahora, lo curioso es que Dios podría haberlos impedido, ¿sí o no? ¿O no tenía poder para hacerlo? Ellos quisieron matar a su hermano, pero Dios hizo girar la tortilla, ¿no? Pero Dios no hizo cambiar la situación de vender a su hermano como esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió una cosa y no la otra? Porque Dios tenía un plan. Dios podía haber enviado un ángel para hablar con los hermanos. Dios podía haberles dado sueño, igual dio sueños a José. Dios podía haber hablado con su padre. Es que hay tantas cosas que Dios podía haber hecho y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan. Y luego vamos viendo el plan de Dios siendo escrito, ¿no? Ahora, lo espectacular para mí, al final de este versículo, es cuando dice, vendieron a José, ¿no?, a Egipto, pero Dios estaba con él.
Hermanos, yo no sé la situación que estás pasando, yo no sé los dolores que tienes, no sé las angustias que tienes en tu corazón, las luchas que tienes, las situaciones que están fuera de control y necesitas la gracia de Dios sobre tu vida. Pero una cosa yo sé, hay una diferencia entre vivir una vida sin Dios y que Dios esté contigo. Y la diferencia está en lo que vemos en Salmo 23, ¿no? Cuando el salmista dice, aún en el valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Y al final él dice, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Entonces, la diferencia está, y lo importante es en quién está contigo, o en quién pones tú tu confianza. Y el versículo 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones. A ver, espera, le libró de todas sus tribulaciones, pero, a ver, fue condenado falsamente. La mujer intentó agarrarle, salió corriendo y fue preso porque fue acusado por cosas que no hizo. Quedó en la cárcel. ¿Le libró de qué? ¿No? Parece una contradicción. Pero hermanos, estando en la cárcel, fue el que gobernaba sobre todos en la cárcel. Luego, estando en Egipto, fue levantado como el segundo allí en Egipto. Entonces, el Señor no le quitó de sus tribulaciones, sino que dentro de sus tribulaciones fue escribiendo su historia y glorificando a su nombre dentro de lo que él vivía. Y es lo que el Señor prometió hacernos. Dijo, tened buen ánimo, porque yo vencí al mundo. No desaniméis por las tribulaciones, la angustia, los sufrimientos, porque yo vencí al mundo. Y de la misma manera vemos su gracia, ¿no? Que el versículo 10 sigue y dice, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. No sé si ya pasó en tu vida que de repente no has hecho nada, pero alguna persona de repente Dios levanta y se queda con gracia. Es decir, te mira con ojos de gracia y dice, mira, esto te voy a hacer para ti, esto te voy a bendecir así. Esto sucede mucho con los hermanos que entregan su vida para ir a otros países como misioneros muchas veces y que no tienen a nadie para recurrir porque no conocen a nadie y de repente el Señor da gracia a ellos delante de personas. Y dice, ¿pero qué han hecho? ¿Son perfectos? No, pero tienen una gracia. Hay una iglesia en Brasil que empezó a crecer y querían comprar un local, pero imposible. Entonces vieron un terreno grandísimo y dijeron, vamos a empezar a orar. Y empezaron a orar y a hablar del plano que tenían para comprar el local. Y de repente, en un encuentro, en un lugar donde jamás pensaría, se encontró con un hombre, compartió lo que la iglesia estaba orando y estaba anhelando hacer. Y fijaros, el hombre era propietario del centro comercial más grande que hay en la ciudad, donde viven mis padres. Y Dios tocó el corazón de este hombre y compró el terreno, construyó el edificio y lo dio a la iglesia. Inexplicable. Solo la gracia de Dios. Así es de grande nuestro Dios. Él hace los planes, Él tiene sus planes y Él hace todo lo necesario para cumplir esos planes. Entonces, vemos que Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, está demostrando aquí, mira, esto que Faraón hizo con José no era porque José era perfecto, sino porque Dios puso gracia en el corazón en los ojos, ¿no?, de Faraón, delante, en lo que era José, ¿no?, delante de los ojos de Faraón tuvo gracia para poder hacer la obra. ¿Cuál era la obra? Entonces vamos a ver el versículo 11 que nos dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos. Qué interesante, ¿no?
Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Ahora, hermanos, ¿y si Dios no hubiese permitido que los hermanos de José le vendiesen como esclavo a Egipto? Bueno, seguramente Dios trazaría otro plan, ¿no? Pero este fue el plan de Dios. Entonces, nosotros tenemos una visión aquí que solemos decir así, que nos vemos un palmo delante de la nariz. Tenemos solo lo que vemos delante. Por eso Cristo muchas veces dijo a los discípulos: estáis teniendo una mirada carnal, una mirada terrenal, pongáis vuestros ojos en las cosas de lo alto. El Señor estaba escribiendo su historia desde el primer sueño que el Señor dio a Jacob. Desde el primer sueño que el Señor dio a José y el amor que Jacob tuvo para con su hijo José. El Señor estaba obrando de manera sobrenatural allí. Y el plan, ahora qué tremendo, ¿no? Imagínate, José no va a Egipto, no es levantado, no puede revelar que habrá tiempos de hambruna, entonces nadie recoge ningún alimento. Hubo mucha gente que murió aún teniendo alimento, porque la sequía fue muy grande, 7 años. Ahora, imaginaros si hubiese muerto incluso toda la familia de Jacob y la promesa de Dios de la descendencia de Abraham, ¿dónde estaría? ¿Veis entonces cómo Dios en su soberana voluntad y en su poder va obrando en la historia de ellos de tal manera que Él va a hacer con que se cumpla su pacto? Él va a hacer con que se cumpla su voluntad hasta que de Abraham llegue a Cristo, que es el objetivo final del Señor, el plan de redención. ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces, como Dios lo dijo, como Él prometió, Él está cumpliendo sus promesas. Ahora, para ilustrar bien esto, vamos a leer Génesis 45, del 4 al 7, porque Él dice lo siguiente: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. ¿Por qué? Ni os pese de haberme vendido acá. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que él dice? ¿Por qué? Para preservación de vida me envió, ¿quién? Dios delante de vosotros. Y el 6 dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fijaros cómo él dejó el plan de Dios aquí, ¿no? Él dijo: ¿estáis tristes porque me habéis vendido? Vale, yo entiendo, pero no os entristezcáis. Mirad a lo alto. Esto es solo lo que podéis ver. Ahora mirad el plan de Dios. Mira cómo Dios está escribiendo. Mira cómo Dios está haciendo. Qué tremendo, ¿no? Que el mismo José, viviendo esta situación, pudo percibir de esta manera. Y nosotros muchas veces, hermanos, podemos también vivir esto. Pasar por angustias y tener la revelación del Espíritu Santo de Dios para no quedarnos ofendidos con la gente que a veces nos persigue, nos hace daño y hace cosas contra nosotros. Tener guardado nuestro corazón y decir: vale, el Señor tiene un plan. Si Él está permitiendo, Él tiene un plan. Él está allí, Él sigue obrando. ¡Aleluya! Entonces, y el final, ¿no? En final el Señor muestra su plan perfecto, como Él es perfecto, como Él acaba todo lo que Él empieza, ¿no? No es como nosotros, que a veces dejamos las cosas a medias. Entonces vamos a volver a Hechos 7 y con esto vamos terminando. Hechos 7:14 dice: enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto
donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Esteban, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está hablando a los líderes de Israel que se jactaban de la tierra que tenían y decían, mira, Abraham, nuestro padre, lo único que tuvo fue un sepulcro. Lo único que pudo comprar de esta tierra fue un sepulcro. Qué recordatorio más aplastante para ellos y para nosotros, ¿verdad? Decir, oye, vosotros que estáis tan metidos en querer ganar cosas, en querer juntar cosas, ¿no? Y esta semana alguien dijo que no sé, bueno, uno de estos que son billonarios, trillonarios del mundo, se quedó por unos cuantos dólares por encima de otro y por algunos segundos fue el más rico del mundo. Es tanto dinero, hermanos, que se puede vivir ¿cuántos años? Pero ¿cuántos años va a vivir en realidad? ¿De qué sirve todo esto? Puestas las miradas en la tierra, lo único que nos queda al final es el sepulcro. Qué recordatorio tan bueno el Señor dejó aquí, ¿no? Para que ellos pudiesen ver, oye, vosotros estáis ahí jactando tanto, queriendo tanta alabanza de la gente, del pueblo, pero mira, vuestro final es este, mira, el sepulcro. Lo único que Abraham tuvo. Pero estaba contento porque él estaba con el Señor. Y el 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, fijaros bien, se acercaba el tiempo de la promesa, ¿quién determina esto? Nuestro Dios estaba escribiendo la historia. Él dijo, vale, yo dije 400 años, está llegando el tiempo. Entonces, él hizo con que creciera, ¿no? El pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y entonces dice que este rey usó de astucia. El 19 dice, este rey usando de astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus hijos para que no se propagasen. Y uno, claro, puede leer esto y llega aquí y dice, ¡ah, madre mía! ¿No? ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Nos desesperamos, ¿no? Nos desesperamos porque nos olvidamos que Dios es soberano. Si tenemos siempre presente que Él gobierna sobre nuestras vidas, al desesperarnos, podríamos recordar, oye, Señor, sigues obrando, sigues reinando. Entonces, yo no entiendo, pero estás trabajando, ¿no? Como la canción que a veces cantamos dice, sé que estás obrando, ¿no? Aunque yo no pueda ver, sé que estás obrando. Y así de grande es nuestro Dios. Hoy hemos visto entonces que nuestro Dios es un Dios de gloria, nuestro Dios es un Dios proveedor, nuestro Dios es un Dios que es tan poderoso que Él va escribiendo su historia y al final será tal como Él escribió en Apocalipsis. Y vemos en el mundo que se va construyendo el fin de los tiempos de tal manera que se cumplirá lo que Dios dijo. Vemos entonces que este Dios es un Dios soberano, un Dios fiel que cumple las cosas que promete, es un Dios justo, es un Dios bondadoso y es un Dios que escribió su historia a través de la vida de su pueblo y hoy escribe de manera poderosa sus propósitos en tu vida y en la vida de su iglesia. Amén. Entonces, la bondadosa obra de Dios, de los propósitos de Dios en Cristo ahora, se manifiesta en su trato ahora con su iglesia. Y en la medida que Dios se propone llevar a cabo sus propósitos a través de su gracia, Él orquestra entonces soberanamente los acontecimientos del mundo y de todas estas vidas, incluso de sus muertes que se dan a lo largo de la historia. Vamos viendo cómo el Señor va armando su rompecabezas. Es como si Dios estuviese pintando un cuadro, ¿no? No vemos nada, está todo en blanco. Y a las primeras líneas decimos, ¿y esto qué va a salir de aquí? No entendemos nada, pero el Señor sigue completando su obra de arte. Y este rompecabezas, ¿no? De tal manera que cuando todo se ha dicho y hecho, los eventos de la historia culminen realizando todo y cada uno de los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, de la misma manera, hermanos, que vemos en la historia del pueblo hebreo que Dios fue escribiendo su historia para su gloria, Él está usando tu vida, mi vida y su iglesia para escribir su historia para su gloria.
Muchas cosas no las vas a entender hoy, pero sigue firme. Rinde tu corazón al Señor. Sujétate a Él con fe y descansa en Él, confía en Él. Levántate como Esteban para testificar de este Dios, que este es el Dios que sirves. No te calles, levántate para testificar que este es el Dios que sirves, pero sin dejar de poner tu mirada en Cristo, sin dejar de poner tus ojos en Él, en aquel que es el gran Dios hoy. Amén. Aleluya.